puerta como a ella le gustaba. Juan Ramón Jiménez, el poeta seductor del que tanto te he hablado. Encantado. Espero no la haya tomado en serio. Soy un pobre poeta solitario. Una canción. Mi vida vuelve a ser convexa. Nunca me habían descrito así la depresión. Feas y almas de violeta. Al menos con la pintura no vivía tan obsesionado. El paraíso de mi infancia se desmorona. Sin la mano de mi padre, los negocios familiares han ido a pique. Lo hemos perdido casi todo. De aquel sufrimiento de 7 largos años surgió el poeta que luego llegué a ser. Zenobia Camprubí. He reconocido en usted a la mujer de mi vida, en el momento mismo en que la he visto. No consiento que acechas en mi puerta. Que tú estás por el cielo, que tú eres nube de colores, pájaro errante y libre, brisa de última hora. ¿Quién lo podrá negar? Claro, como Platero murió, tuvo que casarse con usted. Joaquín Sorolla. Ahí viene nuestro amigo Machado. Federico, Alberto y María Teresa. Pau Casals ha venido a verme. Iré a hablar con Azaña. Has demostrado con creces tu adhesión a la República y estoy convencido de que puede ser más útil fuera de aquí. Quiero encontrármelo todo exactamente igual cuando volvamos. Que quietas están las cosas y que bien se está con ellas. Aquella maldita guerra se llevó miles de vidas y condenó a otras muchas al exilio. El Nobel es tuyo, Juan Ramón. Ahora, pues La luz con el tiempo dentro, una película que ya se puede ver en los cines y también, por supuesto, la podemos ver aquí en Córdoba. Hoy tenemos aquí a su director, Antonio Gonzalo, director y productor. Antonio, muy buenas. Buenas. Y me imagino que cada vez que se ve algo de la película, una escena o el tráiler en este caso, pues viene a la memoria, ¿no? Todo lo que ha podido costar, ¿no?, hacer la película. Sí, sí, una película es una aventura arriesgada, ¿no? Y con los tiempos que corren cada vez más arriesgada. Pero al mismo tiempo es una aventura muy bonita, ¿no?, en la que participa mucha gente. En esta película, entre técnicos y actores, hemos estado 80 personas, la mayoría andaluces, y ha sido una experiencia muy bonita. Dura, pero bonita. Bueno, y dura, bueno, me imagino un personaje que es conocido, pero que jamás se le había dedicado este tiempo, este espacio, ¿no?, en formato película, ¿no?, a Juan Ramón Jiménez. Sí, es sorprendente, es muy español, ¿no?, el no valorar los talentos que tenemos. Yo me imagino que un personaje como Juan Ramón en otro país le hubieran hecho no una película, sino varias series de televisión. Varias series y 20 y de todo, ¿no? Pero aquí no se ve hecho nunca, lo cual es una tremenda injusticia. Además de una cosa, aparte de su talento literario, que es innegable, quizá no, probablemente la persona más influyente, por supuesto el más traducido y leído después de Cervantes. Era fuera de serie. Fuera de serie, que revolucionó absolutamente el lenguaje y todo esto, es que como personaje es una maravilla. Es decir, es lo que cualquier director estamos soñando como personaje, porque tiene tantas aristas, es un personaje tan complejo, es un personaje, él mismo hablaba de sí, ¿no?, de su complejidad, que amaba profundamente la vida, que tenía un arrebato y una pasión por todo, que se enamoraba profundamente, ¿no?, de las mujeres, incluso varias a la vez, muchas veces, pero que se amaba de verdad, no era un Don Juan, no era un coleccionista, era alguien que les amaba de verdad, que les dedicaba bellos poemas, libros, incluso platónicamente de alguna de ellas, hasta que encontró el gran amor de su vida, ¿no?, Zenobia Camprubí, con la cual tuvo una relación muy interesante, muy interesante. Entonces, el personaje como tal, aparte de ser un genio, como tal personaje es maravilloso para ser protagonista de una película de entretenimiento. Pero a Antonio Gonzalo, ¿qué es lo que le decide apostar por esta película sobre la vida de Juan Ramón Jiménez? Aparte de todo eso que ha expuesto Antonio Gonzalo. ¿Qué es lo que dice? No, tengo que hacerlo, voy a apostar, y me imagino que sería un reto, ¿no? Sí, es un reto. En general, cuando me planteo hacer una película, pienso, como espectador, ¿qué película me gustaría ver que no se ha hecho? Ese es el planteamiento base. Porque de poetas no hay muchas películas. Vamos, por lo menos desde mi conocimiento, ¿no? No hay muchas, no. En esta película aparecen varios poetas, porque claro, además los secundarios de esta película son personajes muy relevantes, ¿no?
aparece Alberti, Lorca, Machado, y también tenía una relación muy personal, de mucha amistad, pues con Sorolla, con Azaña, Pau Casals, es decir, en su larga y dilatadísima vida, Juan Ramón se relacionó con mucha gente y vivió en muchos sitios, ¿no? Lo cual también es muy emocionante a la hora de hacer una película, ¿no? Pero ese es el motivo porque no hay películas de poetas o porque Juan Ramón Jiménez era diferente, era especial. Bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Es la falta de valorar lo nuestro, el miedo de salirse de los cánones de un poco del cine español, que es la comedia de costumbres. Y aquí lo que ha funcionado siempre es las comedias de costumbres, en algunos casos muy rijosas, en otros aparentemente menos, pero en cualquier caso salirse del género de la comedia ha sido difícil, ¿no? Últimamente ha habido algunas películas de cine negro bastante apreciables y se han hecho algunas excepciones, ¿no? Pero es difícil arriesgar, ¿no? Arriesgar en un producto que tiene 50 decorados ambientados en diferentes países y en diferentes épocas, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta mediados de los 50. Es un empeño costoso y trabajoso, ¿no? Entonces hay que tener mucha ilusión para hacerlo. Yo creo que aquí he contado con un equipo que sobre todo ha tenido muchísima ilusión. Hemos trabajado muy duro, pero con mucho cariño y estamos muy contentos con el trabajo. Pero que es de admirar, ¿no? Antonio Gonzalo, que tiene una larga trayectoria, apostar por este género, por este personaje, por este poeta y no hacer otra cosa que pueda repercutir más económicamente, ¿no? Sí. Como productor he hecho bastantes películas, algunas de ellas de encargo, es decir, que sobre todo en el cine americano, donde trabajé unos años, y en el cine europeo, también he hecho varias coproducciones europeas, algunas muy grandes. Entonces el productor es el que organiza todo, no el que financia, ¿no? Entonces ese trabajo lo he hecho en ocasiones, ¿no? También como mucha gente que nos dedicamos a este oficio tenemos que diversificarnos. Sí, hacer casi de todo. Cuando me han ofrecido dirigir una película en la que yo no creía como director, prefería hacer la producción y buscar otro director para que la hiciera. ¿Qué es lo que más le gusta a Antonio hacer, producción o dirección? Pues cada cosa tiene su encanto, ¿no? Yo creo que aquí se valora excesivamente al director en detrimento del productor. Yo que he vivido en Los Ángeles, allí es al revés. Allí la figura clave es el productor, que es el que organiza todo. Incluso supervisa el trabajo del director, ¿no? Esa función me ha tocado hacerla también como productor en el cine internacional, ¿no? Y creo que el trabajo de producción es muy creativo, porque es el que hace posible la película, el que busca todos los mecanismos, el que organiza todo, en cierto modo el que inventa, digamos, la industria, la maquinaria que hace posible la película. Luego, lógicamente, el director tiene que coordinar una serie de talentos, el productor de equipos. Visiona todavía mentalmente primero, ¿no? El resultado final, ¿no? Que puede ser, sí, ¿no? Sí, ya digo que es diferente la visión del productor aquí que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, luego el director, claro, es un elemento clave, ¿no? Dirige a los actores, coordina todo, estructura la película, le da el ritmo. En fin, creo que cada una de las dos funciones son muy bonitas. En este caso yo he llevado las dos, lo cual ha sido un regalo. La luz con el tiempo dentro se mueve entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Sí. ¿En qué franja de años nos movemos? Sí, bueno, las últimas décadas del siglo XX. Juan Ramón Jiménez se va a Burdeos, que es su primer viaje a un sanatorio cuando tiene sus primeras depresiones, a un sanatorio que es un palacio, no un sanatorio para ricos, porque en aquella época era muy rico, que se ha rodado en la Escuela del Caballo. Pero la película empieza ya con Juan Ramón Jiménez nacido, ¿no? Sí, bueno, empieza cuando es niño, sí. Y bueno, pues la escuela está de la Real Escuela de Artes Ecuestres de Jerez, que es un palacio francés precioso. Hemos rodado la parte francesa. Esto ocurre justo en el cambio de siglo. Y entonces, bueno, el día tiene 20 años y después pues murió en el año 58. ¿Las localizaciones han sido difíciles para adaptarlas a la película? No, hay una ventaja. Andalucía es un magnífico plató para hacer cualquier película de cualquier época, en cualquier circunstancia. Se puede hacer fácil. Animamos aquí a los directores. Yo cuando volví de California me instalé aquí en Sevilla, en primer lugar porque ya había estado viviendo aquí hacía años y empecé haciendo cine andaluz. Tierra de Rastrojos, mi primera película fue sobre el campo andaluz. Luego hice una película sobre Blas Infante, Una pasión singular. Es decir, que mi relación con Andalucía era muy grande, pero ya me instalé aquí. Primero por la luz, ¿no?
primero por la gente, por supuesto, por el carácter de la gente, pero luego también es muy importante la luz y luego la diversidad de paisajes. Aquí se puede rodar cualquier cosa, ¿no? Y hemos encontrado decorados, ambientados, la película está en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami, en Burdeos, como hemos dicho, en Madrid, todo esto se ha encontrado, pero con sitios además que rigurosamente se parecen a los originales, porque si hay un personaje que está muy estudiado, aunque no se han hecho películas sobre él, es Juan Ramón Jiménez. Él dejó una ingente cantidad de obras sobre su propia vida y sus pensamientos, su forma de entenderlo todo, pero aparte de eso ha habido montones de estudiosos, ¿no? Entonces, claro, era un reto difícil porque había que ser muy, muy riguroso. Afortunadamente tenemos las bendiciones de la propia familia de Juan Ramón, la sobrina nieta, de la Fundación. Sí, por lo tanto la documentación no ha sido tan difícil. De la cátedra Juan Ramón Jiménez, de Huelva, en fin. Todos los expertos Juan Ramonianos, que son muchos, han valorado y siguen valorando, y están saliendo continuamente en prensa artículos aplaudiendo, ¿no?, esta película por lo rigurosa que es. Y además se da la circunstancia, por lo que he contado antes, de que siendo rigurosa es entretenida. Es decir, que el espectador, no solo el amante de la poesía o el de Juan Ramón Jiménez... Sí, no solamente es una película para los amantes de... Se divierte, ¿no? Se entretiene, ¿no? Divertirse en el sentido amplio, ¿no? Es un drama, tiene escenas graciosas, tiene escenas muy dramáticas, profundas. Es una película que arrastra, ¿no?, al espectador a diferentes emociones. Que atrapa desde el minuto uno. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Conducir al espectador a una especie de montaña rusa de emociones diversas, ¿no? Y yo creo que hemos hecho lo posible por hacerlo. Yo aprendí, sobre todo en la época en la que estuve trabajando en Estados Unidos, que la clave, y además para conectar con cualquier espectador de cualquier lugar del mundo, es eso, entrar en lo interno de los personajes, en la esencia, ¿no?, de ellos, y hacer personajes de carne y hueso y arrastrar al espectador a esta aventura que es el cine, ¿no? Y Antonio, el reparto, háblame del reparto de la película. Bueno, el reparto es de lujo. Hay dos Juan Ramones, un Juan Ramón joven que hace desde los 17 años hasta cerca de los 40, que es Marc Clotet, con un enorme trabajo interpretativo y también de caracterización, ¿no? Y luego hay... Es este que vemos aquí en pantalla ahora mismo. Sí, exactamente. Ahí está en la parte más joven, ahí ya cada vez siendo un poquito más mayor. En fin. Y luego hay un actor que es Carlos Álvarez Novoa, que hace desde los 50 y tantos años hasta los 70 y tantos. Y luego otro personaje vital es Zenobia Camprubí. Para Zenobia me he traído de Los Ángeles una actriz sevillana que es muy poco conocida aquí, pero que trabaja en el cine americano. En Los Ángeles. Trabaja en Los Ángeles. Curioso, ¿no? Sí, está haciendo películas para Disney y series para televisión que se ven en todo el mundo, pero aquí no la conoce nadie, ¿no?, que es Tamara Arias, ¿no? Y es maravillosa. Además, su dificultad es mayor porque realmente ella hace todas las Zenobias, Zenobia joven hasta Zenobia anciana, ¿no?, con un enorme trabajo interpretativo, ¿no?, porque no es cuestión de maquillaje solo, sino de actitud, de cambiar la voz, de todo eso. Luego ahí está Ana Fernández, que es una actriz maravillosa, maravillosa, que hace la madre de Juan Ramón. Y luego unos secundarios de lujo, ¿no?, desde Alex O'Doherty, Ignacio Mateos, que hizo de Picasso en la banda Picasso, y luego hasta 40 actores, todos andaluces fantásticos. Yo tampoco voy a empezar a nombrar porque seguro que me dejo alguno. Sí, seguro. Y han tenido la generosidad de hacer papelitos muy pequeños cuando en muchas películas han hecho de protagonista. Lo que pasa que, claro, también no es lo mismo decir 4 frases un transeúnte que si esas 4 frases las dice Federico García Lorca. Bueno, la película ya se puede ver, ya se ha estrenado oficialmente, y en Córdoba pues lo hacía el pasado día 6 en los cines del Tablero. ¿Se puede ver ya la película, Antonio? Sí, sí, todos los días. Todos los días que uno quiera. Todos los días, por las tardes, la gente puede ir a ver la película. Y luego hay otra cosa que es una sorpresa también para nosotros, y es que hay muchos colegios
que, bueno, profesores de literatura y directores de colegio que tienen noticia o han visto la película y que les ha parecido un buen elemento para llevar a sus alumnos. Entonces por las mañanas están yendo, sobre todo en Sevilla casi todas las mañanas hay colegios, ¿no? Ayer hubo uno, hoy va un grupo de 150 de la universidad, en fin, va mucha gente, ¿no? Porque es una buena manera también de enseñar divirtiendo, ¿no? Una película didáctica, podríamos naturalmente, llamarle así, ¿no? Una película que bueno, que estamos próximos al fin de semana y que en los cines El Tablero se puede ver este título. Sí, por supuesto. Y esperemos que la mantengan y se pueda ver durante más tiempo. Pero por si acaso yo aconsejaría a los espectadores, teniendo en cuenta de la terrible competencia que tenemos con las grandes películas americanas, que tampoco se demore mucho a la hora de ir a verla, ¿no? Sí, que se haga lo antes posible. Claro, porque puede que no se mantenga tanto en cartel. Y muchas veces no es tanto por lo comercial o lo que interesa al público, sino por las presiones de programación que tienen las grandes compañías, las multinacionales, ¿no? Antonio Gonzalo, otra película más. Esto suma y sigue. Sí. Contento con el resultado final, que sabemos que, bueno, cuanto más dinero tampoco es sinónimo, ¿no?, de dinero, gran producción, ¿no? Es decir, que se pueden hacer grandes cosas, ¿no?, sin tanto presupuesto. Sí, lo importante de una película es que no le falte lo que necesita. Hay películas que se pueden hacer con pocos recursos porque no necesita más, ¿no? Mi primera película sobre el campo andaluz era un grupo de jornaleros, de trabajadores de campo, colonos, que vivían en chozos, ¿no? Entonces, aunque era una película de época, no necesitaba trenes ni de época ni cosas de estas, porque vivían en medio del campo, ¿no?, en un aislamiento absoluto. Es decir, lo importante de cada película... Luego también he hecho como productor una película sobre Napoleón. Claro, tienes que hacer la batalla de Waterloo. Entonces, ahí son cientos, ¿no?, de jinetes, caballos, cañones. O sea, es un esfuerzo de producción brutal, ¿no? 400 extras luchando en escena. Es decir, cada película necesita... Lo importante es que tenga lo que necesita. Esta es una película más bien intimista, a pesar de que sean muchos decorados en muchos países, donde está muy basada en los personajes, ¿no? La fotografía se cuida mucho, ¿no? Sí, se ha cuidado todo. A mí la parte, digamos, plástica me interesa mucho en las películas, quizá porque procedo del mundo de las artes plásticas, estudié antes dibujo y pintura y arquitectura, ¿no? Y entonces, pues, aunque la arquitectura no la acabé, finalmente hice filosofía y letras. Pero bueno, procedo del mundo de las artes plásticas y me interesa mucho la composición, la belleza formal. Creo que el cine es un arte, ¿no? Y hay que cuidar a esos aspectos, ¿no? Pues que lamentablemente... Yo creo que se ha conseguido en esta película. Hombre, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos tenido un grandísimo director de arte que es Federico García Cambero, que por cierto está por aquí, como Pedro Almodóvar, localizando los escenarios de su próxima película, porque es el director de arte de Almodóvar, de las últimas películas de Almodóvar, ¿no? Decíamos que esta no solamente se roda en Andalucía, ¿no? ¿Localizaciones? Sí, se han rodado en Andalucía. Sí. Es que realmente hemos encontrado lugares coloniales, o sea, sitios que realmente por la flora, por la construcción y tal, podría ser perfectamente Puerto Rico, podría ser perfectamente Miami. Se presta, Andalucía se presta. Sí, todo se ha rodado aquí, evidentemente, ¿no? Pero vamos, recreando muchas veces, pues eso, el director de arte ha reconstruido algunas cosas, ha hecho decorado, y se han utilizado muchos escenarios naturales, pues de gran valor, ¿no?, de producción, como por ejemplo pues en la Universidad de Sevilla hemos rodado varias escenas, incluso el despacho del rector, ¿no?, hemos rodado el despacho de Azaña, o yo que sé, el Círculo de Labradores de Sevilla, en fin, la escuela que hemos dicho del Caballo de Jerez. Hay muchos muy buenos decorados. Y otra cosa también curiosa, hemos rodado en la Casa Museo Juan Ramón Jiménez y en la Casa Natal, y esto a los actores les motivó más. Les motivaba mucho, o sea, estaban en la propia cama de Juan Ramón y estaban utilizando, o en su mesa de trabajo, con su atrezo y su bolí y su pluma. Increíble. Y sus libros, ¿no? Eso les hacía, no sé, les metía todavía más en el personaje, que yo creo que se han metido muchísimo, ¿no? Se han mimetizado con los propios personajes, ¿no? Bueno, ya me imagino que Antonio ha tenido tiempo de leer la crítica, ¿no? La crítica especializada en cine, ¿no? ¿Cómo...? Sí, bueno, aquí ha habido dos tipos de crítica. Uno, la crítica literaria. O sea, esta película ha tenido mucha repercusión y ha sido muy apoyada en las páginas de cultura de los periódicos de papel, periódicos digitales.
y en todos ellos han puesto la película muy bien, muy bien. Muy bien porque generalmente los que escriben esto son gente muy relacionada con el mundo de la literatura. Evidentemente no es una película indie, que es lo que se ve ahora, ni por supuesto Dogma, ¿no? Que esto de mover la cámara y dar trompicones, ¿no? Es una película que tiene, que quiere ser perdurable en el tiempo, es decir, que siempre sea un referente de lo que es la figura de Juan Ramón y que lo mismo que ahora van los alumnos a verla con los colegios y la gente aprecia esto, pues que dentro de 20 o 30 años siga teniendo este valor. Es una película muy clásica, formalmente muy clásica, ¿no? Entonces, bueno, la crítica cinematográfica no sé por dónde va. Me imagino que le gustan más las cosas más modernas, ¿no? Esta es una película más clásica, ¿no? Bueno, es para todos los públicos, eso está claro. Sí, es una película que está autorizada para todos los públicos. Yo desde aquí la recomiendo, ¿no? Sí. Porque es algo que se ha cuidado con mucho mimo y sí. algo bueno. A mí continuamente me están mandando, o a la página web de la película, pues cosas, ¿no? Porque ahora las redes sociales es lo que tienen, ¿no? Entonces, aparte de felicitaciones y cosas de estas, hay algo que me sorprende, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos alumnos que ven la película que dicen que con la película no solo han conocido a Juan Ramón, sino que han aprendido a amar la poesía, a entender la poesía, que era un fenómeno que les resultaba lejano y extraño, y que de repente en la película, como la poesía forma parte de la película, porque el guión está hecho a partir de los propios textos de Juan Ramón y se integran en la estructura dramática y se viven, ¿no? Entonces, ¿ha sido muy difícil para los actores aprenderse el guión, el texto? Ha sido complicado porque Juan Ramón escribe de una manera muy difícil, muy particular. Es un hombre que descubrió la poesía pura, que dejó los adjetivos, que iba a la esencia misma del lenguaje. Tiene una capacidad increíble. Por ejemplo, un libro para él menor, pero que sin embargo ha tenido 60 millones de difusión, como es Platero, que por cierto se ha celebrado el centenario. En cada página de Platero hay todo un mundo, hay toda una historia. Tiene esa capacidad para, con poquitas palabras, y bueno, los poemas es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, el título, La luz con el tiempo dentro. O sea, hay que ver lo que encierra esas palabras, ¿no? La luz con el tiempo dentro. Yo por eso he puesto ese título, ¿no? Firmado por Juan Ramón Jiménez. Pues, no es un título que me haya inventado, sino que es un verso de él, ¿no? Pero está firmado por ahí en el cartel y la publicidad de la película parece firmado por él. Pero me parece tan emocionante y te descubre tantas cosas, ¿no? Si te paras a analizar la frase, evidentemente, sí. te pone hasta la piel de gallina. Sí, claro, exactamente. Antonio Gonzalo, ahora al disfrutar de este largometraje, de esta cinta, ¿qué hay sobre la mesa? ¿Proyectos futuros, inmediatos? Sí, siempre que me preguntan esto desde hace muchos años, digo, ahora quiero hacer una comedia. Luego, por circunstancias X, al final no hago la comedia. Bueno, a seguir trabajando. Me gustaría hacer una comedia. Ya hice una comedia negra, mi segunda película se llama Demasiado para Gálvez, que era sobre una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol. Qué curioso, ¿no? Son temas que después de 30 y tantos años vuelven a una estafa que se llama Sofico y tal. Y lo hice en clave de humor, de cine negro, pero en clave de humor, ¿no? Muy transgresora. Eso sí que en aquel momento resultó ser una película muy transgresora, porque creo que es lo que en ese momento se pretendía, ¿no? En cada película yo lo que trato de buscar es el vehículo formal más adecuado para el objetivo de la película. Muy bien, pues Antonio Gonzalo, director y productor de este título, La luz, precioso título, por cierto, como comentábamos, La luz con el tiempo dentro. Una película que ya pueden ver ustedes, que se estrenó en Córdoba el día 6 y que, bueno, tenemos aquí el honor y el placer de tener a su director-productor, que hemos charlado con él un ratito para conocer más detalles de este estupendo largometraje sobre la vida de Juan Ramón Jiménez. Antonio Gonzalo, ¿alguna cosita más? Que disfrutemos con la película. Pues muchas gracias por vuestro apoyo y yo espero que el público disfrute de la película y se emocione con la película. Bueno, pues tenemos un fin de semana por delante. A partir de mañana, que ya llegará el viernes, pueden elegir, como no, ese tiempo de ocio, o ese tiempo que no sea de ocio, sino para conocer a este poeta, que es fue un fuera de serie y ahora se refleja muy bien en esta cinta de Antonio Gonzalo.
Nosotros nos vamos, mañana volvemos, ya saben que mañana será viernes, mañana día primaveral, el que tenemos por delante, llegamos al fin de semana y por supuesto recomendamos este título, La luz con el tiempo dentro. Mañana volvemos a la misma hora, hasta mañana, sean felices, chao.